personal me parece muy interesante. Vamos a iniciar con este pequeño seminario. La verdad es que hay mucha información, podemos estar aquí horas hablando de este tema, pero lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy es cuál es la diferencia entre el profe del seminario y un futbolista profesional, lo cual es la diferencia entre yo, que soy basquetbolista, y el mismísimo LeBron James, Stephen Curry, o por qué cada uno se destaca en cada situación, ¿ok? Evidentemente no es muy difícil saber, aunque no me conozcan del todo, que hay muchos mejores jugadores de fútbol a lo largo del mundo que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se dedica a eso. El mío no se escucha, ¿por qué? Pero entonces hay un ¿Algo micrófono está abierto. mal? Ah, A ver, voy a cerrar mi... ahí está, listo. Perfecto. Entonces, claramente hay muchos futbolistas mejores que yo y eso se debe a una cuestión en específico. Digo, claro, es la suma de varios factores, pero uno de los más importantes casi siempre pasa por alto y no es atendido de forma correcta cuando queremos hablar de la potenciación del rendimiento físico. ¿Ok? Entonces, bien, voy a comenzar con esta pequeña frase que a mí me gusta mucho, que dice que el rendimiento no solo se trata de fuerza. Muchas veces de manera errónea decimos, no, voy a aumentar mi rendimiento en mi deporte, pues voy a entrenar fuerza y le voy a meter durísimo al gimnasio y no sé qué y no sé cuánto. Y sí, está bien, es buen inicio, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque el rendimiento se basa principalmente en la inteligencia neuromotora. A continuación lo voy a explicar para que quede un poquito claro, ¿ok? Bien, les hago una pregunta abierta, no tienen que responder. Ya les di una pista, pero la pregunta es, ¿qué es más importante en el deporte? ¿La fuerza, la velocidad, la técnica o la anticipación? Cada uno tendrá sus teorías. Sabiendo el tema del seminario, pues quizás es mucho más fácil deducir, ¿no? A qué nos estamos refiriendo. Pero bueno, intenten pensarlo, intenten quedarse con su respuesta, ¿ok? Como reflexión inicial, ya una vez que tienen su respuesta, yo les pregunto o les pongo sobre la mesa, un portero que ataja un penal, un velocista en el momento del arranque, de la salida, un boxeador que esquiva un golpe, ¿reacciona o anticipa? ¿Ok? Esa es la pregunta clave de este seminario. ¿Por qué? Porque el alto rendimiento, el deportista de alto rendimiento tiene una capacidad que generalmente el deportista promedio o el deportista aficionado no tiene, que es la capacidad de anticiparse a algo que inminentemente va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, ¿esto a qué me lleva? Me lleva a explicarles y entrar de lleno con el tema de la anticipación. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no es reactivo, es predictivo. El sistema nervioso, en este caso hablando específicamente del sistema nervioso central, analiza patrones, construye modelos internos, predice los resultados y prepara al cuerpo antes del estímulo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo llego todos los días y los saludo dándoles una palmada en la espalda, va a llegar un punto en el que con verme llegar, ustedes ya saben que van a recibir una palmada en la espalda. ¿Por qué? Porque el cerebro ya analizó este patrón, ya construyó un modelo, ya predice lo que va a suceder. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para predecir al cuerpo, para preparar al cuerpo antes del estímulo. ¿Cómo? Mediante la predicción. ¿Sí? Ahora, si yo no llego y hago eso, pero, por ejemplo, llego y me acerco a ustedes, voy corriendo y llego así, pues es muy probable que ustedes reaccionen de una manera defensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes del golpe el cuerpo ya está reaccionando, ¿se entiende? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que el movimiento como tal no empieza en el músculo de ciencia cierta, sino que empieza con la predicción, empieza acá arriba. Recordemos así brevemente, el sistema nervioso central, que en este caso hablando específicamente del cerebro, es el que comanda. El músculo no toma acciones por sí mismo. El músculo es un ejército y el cerebro es el comandante. Yo puedo tener el mejor ejército del mundo, pero ¿qué creen? Si lo dirijo yo, que yo sé de biomecánica y sé de kinesiología y sé de anatomía, probablemente voy a perder la guerra contra el peor ejército del mundo si es que ese peor ejército está mejor dirigido. ¿Se entiende aquí la relación? Es decir, mi cerebro es el que le va a decir a mis músculos qué hacer. No importa qué tan preparados estén mis músculos, si mi cerebro no sabe dirigirlos, no vamos a tener el resultado adecuado. Ahora, es un equilibrio. Si mi cerebro está muy preparado, pero mis músculos no tanto, pues tampoco voy a tener el resultado adecuado. ¿Ok? Quédense con esta parte, vamos a continuar.
Esto nos lleva directamente a la pregunta de ¿qué es el control motor? El control motor es un concepto bastante avanzado cuando se habla del tema deportivo. ¿Por qué? Porque no se le da la importancia que se requiere. Si realmente, por ejemplo, las clases de educación física fueran clases de educación física, es decir, clases donde nos enseñan a movernos, que realmente es un tema muy complicado de hacer, ¿sí? Nos enseñan a profundidad a movernos, vaya. El control motor sería uno de los elementos básicos de esta clase. ¿Por qué? Porque el control motor es lo que le va a enseñar a mi cerebro cómo moverse. Profe, pero yo sí sé cómo moverse. Sí, claro, por supuesto, saben levantar un brazo, pero saben levantar un brazo con la precisión necesaria, por ejemplo, para ejecutar un movimiento de forma perfecta. ¿Cuál es la diferencia entre un beisbolista y el profe lanzando una pelota de béisbol? Que el beisbolista activa la musculatura en un orden y un tiempo perfecto para obtener un resultado. Y el profe no, al profe probablemente se le salga el hombro intentando lanzar a esa velocidad. ¿Por qué? Porque mi cerebro no transmite la información al músculo que se necesita para que ejecute de la misma manera. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo. Entonces, el control motor es la capacidad, ya hablando de una definición un poquito más formal, es la capacidad del sistema nervioso para planificar, organizar, ejecutar y ajustar movimientos orientados a un objetivo. ¿Sí? ¿Por qué hay futbolistas que tiran mejor los tiros libres que yo? Porque ellos saben efectuar su movimiento, saben ejecutarlo, saben planificar su movimiento mucho mejor que yo. Ellos tienen más control sobre su cuerpo que mi cerebro tiene sobre el mío. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo. ¿Y esto en qué resulta la diferencia? En que la precisión va mucho más cercana a la intención real. Yo lo puedo intentar, pero no voy a tener la precisión que tiene un deportista de alto rendimiento. ¿Ok? Bien, entonces, hay otro concepto básico que es el tiempo de reacción contra el tiempo de anticipación. El tiempo de reacción, ¿no se ve la presentación? A ver, ¿me pueden confirmar? Profe Uriel, no sé, me dice Mauricio. Sí, se ve. ¿Sí se ve? Sí, todo, sí, sí la veo, sí la veo. Mauricio, no sé si sea un problema ahí con tu Google Meet. No sé si quieras salir y volver a entrar o algo así. Gracias, Daniel, Sí, voy a gracias. salir. Voy a salir. Ya. Gracias, Pablo, te lo agradezco. Ok, parece ser que sí se ve. No, no importa, vamos a continuar. Vamos a intentar, quizás saliendo y volviendo a entrar es suficiente. Ok, perfecto. Entonces, tenemos dos conceptos clave, el tiempo de reacción y el tiempo de anticipación. El tiempo de reacción es después de un estímulo. El tiempo de anticipación es la preparación antes del estímulo, ¿ok? Conceptos muy sencillos. Reaccionar a algo es que pasa algo después de que sucedió un acontecimiento. Y anticiparse a algo es prepararse para ese acontecimiento, ¿ok? Ahora, siempre tiene que haber una diferencia. Es decir, la diferencia entre la capacidad de reacción de un futbolista, bueno, vamos a cambiar el deporte, de un patinador profesional contra la del profe, que es el ejemplo negativo para todo en este tipo de situaciones, son milisegundos. O sea, la diferencia entre el aterrizaje de un deportista de alto rendimiento o la diferencia de reacción después de un aterrizaje entre un deportista de alto rendimiento y un atleta amateur son milisegundos, son fracciones de segundo, es un segundo dividido en 1000 partes, pues unas cuantas de esas fracciones, esa es la diferencia. Pero ¿qué creen? En el deporte, esos milisegundos pueden ser la diferencia entre por ejemplo, corredor panamericano y un corredor olímpico, o a lo mejor un corredor que es bueno a nivel municipal y un corredor que es bueno a nivel nacional. ¿Sí? Y no tanto por el resultado, sino por sus tiempos de reacción, los movimientos que él tiene al recortarse más, al ser más rápidos en cuestión de milisegundos, aumentado en todos los movimientos que tiene que hacer. ¿En qué resulta? En el éxito del movimiento que está intentando realizar. Creo que se está entendiendo en esta parte. Vamos a continuar con un poquito más de conceptos. Otro concepto también importante para comprender esta situación es el programa motor. Un programa motor no es otra cosa más que un esquema de un movimiento que está almacenado en nuestro cerebro, es decir, la forma en la que nuestro cerebro configuró que tiene que hacer algún movimiento. Por ejemplo, golpear un balón. Si yo jamás he jugado, no sé, básquetbol, no voy a lanzar de la misma manera que alguien que sabe hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo ese esquema preconfigurado. En cambio, un atleta que juega todos los días básquetbol, pues a lo mejor va a poder lanzar el balón muy cerca de la canasta o incluso de la canasta sin siquiera ver.
¿sí? ¿Por qué? Porque ya tiene el esquema, ya tiene el movimiento configurado. Yo necesito verlo y probablemente ni así lo voy a lograr. También, por ejemplo, una salida de sprint. Si ponemos a un corredor que se dedica a esto, un corredor de 100 metros lisos del nivel que ustedes quieran, pero que entrena frecuentemente, va a tener mucho mejor ejecución que la de uno que nunca ha corrido en la vida. ¿Por qué? Porque ya tiene este esquema preconfigurado, ¿ok? Entonces, ¿a qué llevamos a esto? El cerebro no se la pasa improvisando, sino que ejecuta según lo mucho o poco que haya aprendido, ¿ok? Otro ejemplo muy claro de esto es andar en bicicleta. Yo anduve en bicicleta hasta los 5 años, por ejemplo. Cuando lo vuelva a intentar, a mis 20 años, por ejemplo, a lo mejor al principio me va a costar, pero luego le voy a agarrar. ¿Por qué? Porque ese esquema se queda preconfigurado. ¿Cuánto tiempo se queda? Ah, pues dependiendo qué tan complicada sea la acción, ¿ok? Pero finalmente se queda ahí el esquema preconfigurado, el programa motor, y eso me permite, digamos, reaprender de manera rápida. Hagan de cuenta que es como un cassette que se queda ahí y hay que desempolvarlo poco a poquito. Conforme vayamos practicando otra vez el ciclismo, pues nos vamos a hacer tan buenos como cuando teníamos 5 años o a lo mejor hasta mejores porque nuestras capacidades físicas ya son distintas, ¿ok? Es decir, ya son mejores. Bien, entonces, ahora, aquí hay un parteaguas, hay un antes y un después. La automatización, ¿ok? ¿Cuándo se dice que algo está automatizado? Cuando el movimiento, este patrón de movimientos, requiere menos atención consciente, cuando se ejecuta con menor gasto energético y se adapta más rápido. Es decir, bueno, ustedes seguramente han escuchado el dicho, lo hizo con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque ya está automatizado. Ya somos tan buenos haciendo algo o lo hacemos con tanta regularidad que ya no se requiere atención constante, que ya no se requiere estar pensando en hacer ajustes, que ya no se requiere absolutamente nada. ¿Ok? Les pongo otro ejemplo. Ustedes saben que a mí me gustan muchísimo los ejemplos y así voy dando para intentar que todos vayan siguiendo el hilo. Por ejemplo, cuando vamos a jugar boliche. Yo soy un jugador muy ocasional de boliche, es decir, voy cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses, no sé, cada vez que tenemos ganas vamos a jugar boliche. Entonces yo cada tiro tengo que estar pensando, a ver, no hagas la mano hacia acá, no hagas la mano hacia acá, ¿para qué? Para que puedas lanzar de forma precisa. En cambio, un jugador profesional lo que hace es que agarra la bola, se concentra en qué tipo de tiro quiere hacer y lo ejecuta. ¿Por qué? Porque su movimiento ya está automatizado. Otro ejemplo todavía más sencillo es que ustedes pueden ir caminando por la calle mientras van ahí con la comadre, con el compadre, con lo que quieran, y pueden ir platicando y van poniendo más atención al hecho del chisme que se están platicando que al hecho del movimiento como tal. ¿Por qué? Porque ya son expertos caminando, ya son buenos caminando, ya no tienen que estar pensando, digamos, paso derecho, paso izquierdo, paso derecho, paso izquierdo, ya está automatizado, ¿sí? Ahora, esto en gestos deportivos es lo que me permite saber si estoy en un nivel de élite. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿con qué se quedan? ¿Con qué se tienen que quedar en esta primera pequeña introducción que preparé para ustedes? El alto rendimiento no solo depende de cuánta fuerza tienes, qué tan rápido eres, sino de qué también el sistema nervioso, qué también este cerebro, esta capacidad cognitiva, capacidad motora que tengo, predice y controla el movimiento, ¿ok? No importa qué tan fuerte seas. Claro que importa en el sentido de que la capacidad muscular te va a ayudar, pero importa más cómo tu cerebro reacciona y anticipa ante ciertos movimientos, ¿ok? Rapidísimo, bueno, pueden dejar, acuérdense que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Estos conceptos son como introducción básica, porque sé que hay alumnos de todos los niveles, entonces espero que haya quedado claro todos estos conceptos. Si no, con mucho gusto los podemos retomar al final, ¿ok? Bien, vamos a ver. Entonces, tenemos que comprender nuestro sistema nervioso como un sistema predictivo. Es decir, durante mucho tiempo, anteriormente, cuando la ciencia no estaba, digamos, tan avanzada, siempre se pensó que primero el cerebro espera el estímulo y luego responde, pero la bibliografía más reciente y desde hace ya algunos años hacia acá, en la bibliografía nos damos cuenta que el cerebro desde antes ya está actuando, es decir, el cerebro predice lo que va a ocurrir y prepara al cuerpo antes de que suceda. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso, perdón, es un sistema
predictivo, no solamente reactivo. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Construyendo modelos internos, mapas corporales y representaciones del entorno. Vamos a ejemplificar con este último punto de representaciones del entorno. Si yo camino por la misma banqueta todos los días durante un año y hay una zanja donde siempre me tropiezo los primeros días, va a llegar un punto en el que el cerebro ya se va a acordar y yo voy a estar acá con mi música, mis audífonos, lo que sea, y voy a ir caminando y mi cerebro ya va a saber que tiene que evitar esa zanja. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro tiene más o menos el mapeo del entorno y eso es más que suficiente para lograr evitar caer en la zanja cada vez si es que voy distraído. ¿Se entiende? ¿Qué me permite esto? Predecir las consecuencias, ajustar fuerzas en el caso de algún gesto deportivo y sobre todo optimizar los tiempos. ¿Sí? Bien, ¿cómo es que el cerebro hace este tipo de situaciones? Fácil y sencillo. Tenemos varias estructuras principales. Por ejemplo, la corteza motora, la corteza premotora, el cerebelo, los ganglios basales y el sistema somatosensorial. Hay que entender cualquier movimiento, por muy simple que sea, como una orquesta, como la ejecución simultánea de distintas estructuras, no solamente como un instrumento y ya, sino que es la suma de la función de todas estas estructuras y más que me permite realizar un movimiento tan preciso o la disfunción de estas estructuras, lo que no me permite realizar un movimiento tan preciso. ¿Ok? Por ejemplo, en cuanto a la corteza motora, inicia el movimiento voluntario, define qué tanto y hacia dónde necesito ese movimiento y ajusta los patrones según la experiencia. Un ejemplo muy fácil, muy rápido, si ustedes han ido al gimnasio, no es lo mismo la forma en la que ustedes agarran su celular y listo, que la forma en la que se acercan a una mancuerna para agarrarla. Ahí, aunque el movimiento sea similar, la intensidad es completamente distinta, ¿ok? Ahora, la siguiente vez, si yo voy a agarrar una pesa que excede mi capacidad para cargarla, pero por X o Z tengo que moverla para agarrar la que necesito, pues ya sé que esa pesa es más de lo que yo puedo cargar. Entonces voy a ajustar el patrón según lo que ya aprendí la última vez que intenté mover esa pesa extremadamente pesada, ¿ok? El cerebro ajusta los patrones según lo que ha ido aprendiendo, ¿sí? En cuanto al alto rendimiento, esta planificación necesita menos cosas, es mucho más rápida, el atleta aprende mucho más rápido a hacer, digamos, el atleta de alto rendimiento aprende mucho más rápido a hacer cuestiones motoras. ¿Por qué? Porque su cerebro ya es más eficiente y esa eficiencia le da pauta para mejorar más fácilmente. ¿Ok? Aunque sea más notorio, es más fácil entrenar a un deportista de alto rendimiento para que adquiera una nueva habilidad que entrenar a una persona no entrenada. ¿Por qué digo que sea más notorio lo de la persona no entrenada? Porque a lo mejor si no sabe ni patear un balón y de repente ya sabe dar un pase, bueno, es muy notorio, es un cambio importante. Pero a un deportista profesional le puedes enseñar cosas mucho más precisas, mucho más específicas, mucho más difíciles de hacer y las va a aprender a hacer mucho más rápido. ¿Por qué? Por esta capacidad alta que tienen en cuanto a su movilidad. ¿Ok? Ahora tenemos una parte muy importante que es el cerebelo. El cerebelo es el gran refinador. Esta frase no se conoce popularmente así, es una forma que yo tengo para explicárselos. ¿Por qué? Porque el cerebelo es el que logra coordinar, ajustar la precisión, corregir errores y sobre todo optimizar el timing. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebelo? Generar precisión. Cuando ustedes evidentemente no, porque son alumnos o personas muy sanas, pero cuando alguien, por ejemplo, ingiere demasiado alcohol, una de las consecuencias que tienen esta ingesta de alcohol es la disfunción o la pérdida momentánea de la capacidad cerebelosa. Se pierde la capacidad del cerebelo por acción del alcohol. Entonces, ¿qué pasa? No coordino, no tengo precisión, no puedo optimizar timing. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a caminar de forma completamente errática. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi cerebelo está completamente desactivado o parcialmente desactivado, ya dependiendo de qué tanto estemos hablando, ¿no? Bien, entonces, ahora tenemos también, perdón, ahí está, los ganglios basales, esto en cualquier libro de anatomía lo pueden ver. Estos son responsables de seleccionar los patrones motores, inhibir movimientos innecesarios y facilitar la automatización. Es decir, los ganglios basales agarran el cassette más parecido que tengan y lo ponen para poder reproducir el movimiento. Si yo soy un basquetbolista, es mucho más probable
que tenga el patrón de lanzamiento así, más aceptado que como, no sé, como los lanzadores de softball, ¿no? No sé si han visto que le lanzan la pelota desde abajo. Entonces, intentan con lo que ya tienen hacer algo que a lo mejor nunca han hecho, ¿ok? Creo que se está entendiendo. Y esto, pues lo que permite es que el atleta pueda fluir, que lo haga mucho más fácil, que haga ver las cosas muy sencillas. ¿Por qué? Porque lo hacen sin ningún tipo de complicación. ¿Va? Creo que vamos muy bien. Otro concepto, ya casi terminamos esta pequeña gran introducción. Estamos hablando de los ajustes posturales anticipatorios, APA por sus siglas, literalmente. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que antes de mover una extremidad, el cuerpo activa los músculos estabilizadores. Por ejemplo, antes de levantar un brazo, su abdomen se aprieta ligeramente. Esto pasa en milisegundos y es para poder controlar ese movimiento. No es necesario que activen y ahorita estén todos levantando la mano, capaz alguno que otro sí lo hizo y lo pudo haber notado, ¿sí? Cuando ustedes levantan la mano, el abdomen luego se aprieta. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir estabilizarme. Estoy alterando la posición de mi cuerpo de repente, entonces mi abdomen, que es el estabilizador principal, en esta postura que estamos sentados o como estén, siempre y cuando no estén acostados, ahí no aplica, el abdomen se activa y eso inmediatamente sucede. No es que primero levanto el brazo y luego me estoy cayendo y el abdomen ya se activa. No, sino que el abdomen se activa para qué, o el core se activa para que no perdamos el equilibrio, aunque nos movamos como nos movamos. Yo puedo moverme de una u otra forma y mi abdomen ahí está al pendiente para poder activarse y no perder. Es decir, está anticipándome a lo que pueda llegar a pasar. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa si falla esto? Si falla este tema de los ajustes posteriores anticipatorios, bueno, ahí es donde tenemos movimientos compensatorios, inestabilidad, sobrecarga articular y sobre todo si estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, si estamos hablando de una persona que hace mucho ejercicio, que trabaja con cargas muy elevadas, ya sea de intensidad, ya sea de fuerza, ya sea de potencia, de lo que sea, mayor riesgo de lesión, ¿ok? Muchos problemas clínicos para quienes están enfocados en la fisioterapia comienzan con este tipo de situaciones y sin embargo se suelen omitir mucho cuando hablamos de práctica clínica. Bien, y ya por último tenemos, creo que sí es el último o ya casi último, tenemos el concepto del tiempo neuromuscular. El sistema nervioso, recuerden, trabaja en milisegundos, es decir, en milisegundos mi cerebro dice, mueve el brazo, pasan milisegundos y yo ya estoy moviendo el brazo, ¿ok? Entonces, esto también lo ejecuta en forma de secuencias precisas y mediante activaciones coordinadas. Si yo voy a levantar la mano para pedir la palabra, generalmente ejecuto de alguna u otra manera, ya dependiendo de cada quien. Pero, por ejemplo, lo normal es que primero levanto ligeramente el hombro, luego voy extendiendo el codo y ya después estiro los dedos para tener la mano bien alta, bien arriba, ¿no? Entonces, ahora, cuando ese movimiento se ejecuta para algo sencillo no hay problema, pero si estamos hablando de la ejecución de un pateo de pelota, de un aterrizaje de salto, por ejemplo, un retraso de entre 30 y 50 milisegundos, o sea, entiéndase como dividir un segundo en 1000 fracciones y agarrar solamente 30, o sea, un porcentaje bastante pequeño, es decir, un 3 o 5% de un segundo, un retraso de ese tiempo que parecería insignificante, puede ser la diferencia entre tener un movimiento estable y tener un movimiento lesivo. ¿Ok? Si esto lo llevamos a cargas elevadas, pues puede ser que esa diferencia de tiempo, que menor diferencia de tiempo también conlleve un riesgo. ¿Ok? Si se fijan, es algo muy preciso, muy exacto, muy difícil de controlar, pero es algo que se puede trabajar afortunadamente. Entonces, en resumen, ya para pasar a los dos subtemitas que tenemos, que sin la introducción no tendría ningún tipo de sentido lo demás, el movimiento de alto nivel no es fuerza aislada, no es que los deportistas estén más fuertes que yo, que sí, pero también es porque saben predecir, saben activarse anticipatoriamente y saben corregir de forma inteligente. Recuerden, el rendimiento empieza antes del movimiento visible, ¿ok? Bien, entonces, vamos a empezar ahora sí con el control motor anticipatorio. Estos temitas, digamos, la introducción fue un poquito más larga. ¿Por qué? Porque sin las bases, pues esto no tendría sentido, ¿no? Entonces vamos a continuar hablando de lo que es, ahora sí,
el control motor anticipatorio, que no es otra cosa más que la activación muscular previa al movimiento principal. Ya lo mencionábamos hace ratito con la elevación del brazo, ¿se acuerdan? Entonces, esa elevación del brazo hace que se active mi abdomen. ¿Para qué? Para estabilizar, para ajustar postura, para preparar las articulaciones. Esto se hace antes de ejecutar la acción visible o podríamos decirlo para ejecutar la acción principal. Si yo voy a correr hacia adelante, lo más probable es que lo primero que haga es dar un paso hacia atrás. Suena irónico, pero con eso agarramos vuelo y eso nos sirve para impulsar. Eso es anticipación y eso me va a dar más rendimiento que si yo intento correr desde el punto donde estoy parado. ¿Ok? Creo que se está entendiendo. Tengo otro ejemplo para decirles. Por ejemplo, antes de golpear un balón, se activa el abdomen, se estabiliza la pelvis y se ajusta el apoyo. Es decir, el gesto como tal comienza antes del golpe. Si yo nada más para mejorar mi golpeo en fútbol me enfoco en cómo le pego a la pelota, con qué parte del pie le pego, pero ignoro todo lo demás, mi rendimiento se va a ver mermado y no quiero que eso suceda, ¿sí? Incluso entre deportistas de alto rendimiento tenemos claros ejemplos de esto. Hay futbolistas que le pegan más fuerte al balón. ¿Por qué? Porque aún entre ellos hay personas con más capacidad que otra. Hay personas que sueltan pases mucho más precisos. ¿Por qué? Porque aún entre deportistas y futbolistas de alto rendimiento hay mejores que otros para hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia. Esto, claramente, por ejemplo, un jugador de un equipo de segunda división de la Liga MX está mucho más cerca de Messi y Cristiano Ronaldo que un atleta de ese jugador de segunda división. No se lo estoy diciendo como teorías, es numéricamente comprobado, ¿se entiende? Entonces, esa es la enorme diferencia entre los mortales y los que se dedican como tal a eso. Por eso es tan difícil llegar, ¿no? Evidentemente. Entonces, rendimiento, una clave para el rendimiento, y esto se los paso como tip, es la estabilidad proximal. Hay un principio biomecánico básico que quienes entienden de biomecánica deben de saberlo y tenerlo casi casi tatuado aquí, miren. La estabilidad proximal permite movilidad distal eficiente. Si yo no tengo activación anticipatoria, se pierde potencia, se pierde precisión, se pierde economía, es decir, gasto más energía de la que debo de gastar. Si mi hombro no es estable, mi lanzamiento no va a ser bueno. Si mi cadera no es estable, mi patada de fútbol no va a ser buena. La estabilidad proximal es lo que me determina la capacidad que voy a tener para poder tener una movilidad distal eficiente. Principio biomecánico básico, eso se los regalo y tatúenselo porque es súper importante, ya sea que se dedican a entrenamiento, a fisioterapia, a rehabilitación o a lo que sea, realmente es importantísimo, ¿ok? Bien, entonces, otro ejemplo ligero, así sencillito. En la salida de sprint de un Usain Bolt, por ejemplo, tenemos que tener una activación abdominal previa, un control pélvico y una pretensión muscular, es decir, una activación muscular previa antes del momento del arranque. ¿Por qué? Porque si no, si tenemos algún retraso en alguna de estas activaciones, generalmente en corredores de distancias cortas, es decir, 100, 200 metros, tenemos una disminución de la eficiencia, es decir, el corredor va a ser más lento, pero también se estresa de forma importante la zona lumbar, es decir, la espalda baja. ¿Y esto qué creen? Me va a traer lesiones, me va a traer molestias, me va a traer problemas. Y voy a decir, bueno, ¿y por qué mi atleta, que es un atleta de superélite, tiene dolor de espalda? Pues no es porque esté haciendo las cosas, digamos, haciendo cosas que no debe, no es porque no porque esté dejando de entrenar, sino porque quizás en el momento de la técnica no esté ejecutando alguno de estos. Puede ser activación abdominal, puede ser el control pélvico, ese es el más común en corredores. Entonces, esto me va a llevar a solucionar problemas que a lo mejor no he logrado identificar del todo. Es todo una cuestión neurológica, si se ponen a pensar. Entonces, suena curioso que el dolor de espalda sea por un problema que no está en la espalda, pero pasa mucho en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque todo está conectado. ¿Se entiende? Bien, entonces, ahora otro ejemplo distinto, cambio de dirección. COD no significa Call of Duty, significa Change of Direction, ¿ok? Entonces, en deportes, digamos, donde se tiene que regatear, como fútbol, básquetbol, etcétera, antes del cambio tenemos que tener una activación glútea, tenemos que tener una estabilidad, ahí salieron los jugadores de COD poniendo risa en el chat, bien,
Entonces, en deportes como fútbol o básquetbol, antes de hacer un cambio de dirección, tenemos que activar glúteo, tenemos que estabilizar rodilla y ajustar el centro de masa. Si ustedes se fijan, antes de un regate, siempre el cuerpo tiende a descender y luego vuelve a subir, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para tener un movimiento limpio. Si nosotros hacemos esta anticipación de forma correcta, vamos a tener un resultado exitoso. Si no, lo más probable en un cambio de dirección es que tengamos toda la fuerza que estamos almacenando se pierda en un valgo dinámico y ya no regatea nada, lo único que voy a regatear es mi ligamento colateral medial y a dormir 2 semanitas porque no voy a poder hacer más. ¿Se entiende? Entonces, esta capacidad de anticipación es la gran diferencia entre grandes regateadores y jugadores que no regatean tanto dentro de la élite. Entonces, eso es diferencia entre ellos. Ahora imagínense la diferencia entre jugadores que no regatean tanto y nosotros los mortales. Pues obviamente la diferencia es mucho mayor. ¿Ok? Bien. ¿Por qué Messi es Messi? Porque Messi sabe mover su cuerpo como nadie más lo había hecho, quizás como Maradona. ¿Por qué Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo? Porque Cristiano Ronaldo sabe mover su cuerpo de forma que nadie lo había hecho. Entonces, esa es la gran diferencia. Nasir por ahí dice que no se ve la presentación. Igual saliendo y volviendo a entrar a Nasir, creo que sí se ve. ¿Va? Continuamos. Entonces, un problema muy importante que estamos viendo en los atletas de élite, sobre todo en el ámbito del fútbol, que como podrán ver yo estoy muy metido en el tema de tratar futbolistas, es la lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Por qué se da esto? Casi siempre se da por déficit anticipatorio. Si ustedes se fijan, curiosamente, hay pocos jugadores muy regateadores que tengan un problema de ligamento cruzado. ¿Por qué? Porque son mucho más rápidos al hacer las activaciones, entonces disminuye su riesgo de lesión. No digo que no pase, ¿eh? A ver, ¿me confirman que sí se está viendo? ¿Me pueden poner pulgarcito arriba si sí se ve la presentación? Porque hay quienes no la ven. Pau, Damián, hola Damián, ¿cómo estás? ¿Sí va? Gabriela, ok. Ok, sí se ve, sí se ve. Gracias, gracias muchachos, perfecto. Entonces vamos a continuar, ¿va? Gracias, gracias. Igual para los que no se ven, capaz saliendo y volviendo a entrar, la verdad desconozco por qué no la podrán ver. Bien, entonces continuamos. Hay investigaciones que nos muestran, muchas gracias Jorge, gracias, gracias. Perfecto. Entonces, hay investigaciones que muestran que casi siempre o en algunas ocasiones los factores como el retraso de la activación del glúteo medio, la mala preparación neuromuscular y el fallo en ajuste postural anticipatorio es lo que me provoca una lesión del ligamento cruzado anterior. Históricamente podemos regresar, no sé, a lo mejor año 2013 o por ahí ha de haber sido, hubo un jugador del Real Madrid, José Rodríguez, búsquenlo, lesión rodilla José Rodríguez, y van a ver cómo él pone su rodilla de forma incorrecta, es decir, un fallo en el ajuste postural anticipatorio, llega el defensa, lo empuja y esa carga más el fallo en el ajuste postural anticipatorio le reventó el cruzado. Y les puedo decir que a partir de ese momento se le acabó la carrera. ¿Por qué? Porque nunca volvió a ser el mismo jugador que era hasta ese momento. ¿Ok? Es un pequeño ejemplo de lo que puede llegar a pasar. Es decir, no es mala suerte, sino un retraso neuromotor. No retraso en el sentido de poco desarrollo, sino un problema de timing, un problema de ejecución, algo, un déficit. ¿Ok? Bien. Un ejemplo más. Hombro en deportes de lanzamiento. Por ejemplo, antes del lanzamiento tiene que haber una activación escapular, una estabilidad glenohumeral y una preparación del manguito rotador. Si no activamos, si no preparamos, si no estabilizamos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una sobrecarga, que generalmente es una sobrecarga en la parte anterior, y eso nos va a llevar a riesgo de lesión. Yo puedo intentar lanzar la misma cantidad de veces que un beisbolista profesional una pelota. Sí, de que lo puedo intentar, yo puedo hacer lo que sea, hasta aventarme de un edificio. ¿Creen que lo voy a lograr? No hay forma. ¿Por qué? Porque me voy a reventar el hombro a lo mejor cuando el atleta apenas lleve un 20% de fatiga, ¿sí? Esa es la diferencia entre un atleta promedio y un atleta de verdad, un atleta de élite, de muy buen rendimiento, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Milisegundos, milisegundos. El ligamento no reacciona, el ligamento no tiene la capacidad de reaccionar, pero ¿qué creen? El músculo sí. Si el músculo no se activa antes, el que va a recibir la carga es el ligamento, como pudimos haber visto en el ejemplo pasado del ligamento cruzado, como pudimos haber visto en el ejemplo todavía más anterior que les dije que el colateral es el que sufre. Ese es el problema y esa es la gran diferencia. ¿Sí? Bien, mensaje clave de este pequeño segmento. La mayoría de las lesiones no ocurren por falta de fuerza, porque si eso fuera, yo pondría
11 fisicoculturistas en mi equipo de fútbol y no nos detienen ni los o de básquetbol, 5 culturistas, y no nos detienen ni los marcianitos de Space Jam, ¿no? Digo, es una referencia para los de la old school. Pero no habría quien me gane si la fuerza fuera todo. Yo armo un equipo de fisicoculturistas y no me gana nadie, pero ¿qué creen? No es el caso. La fuerza es un pequeño componente de lo que es el alto rendimiento. ¿Por qué ocurren entonces las lesiones? Bueno, pueden ocurrir por activación tardía, por mala anticipación o por un deficiente control neuromuscular. Es decir, entrenar anticipación es entrenar prevención, muchachos. Muy importante y aplíquenlo siempre, ¿va? Bien, ahora, integración neuromuscular, la segunda parte, el segundo subtítulo que estamos viendo el día de hoy. Les digo, me encantaría tener 4 horas de clase y probablemente ni así terminaríamos con este tema que es extensísimo y maravilloso. Vamos a intentar resumirlo, es una pequeña probadita que nos da aquí la oportunidad la Universidad CEDEFIS para poder compartírselos. Pero bueno, ya en algunos de los programas enfocados a todo esto, pues lo van a poder ver con mucho más detalle, mucho más dirección, incluso clase prácticas. Me ha tocado dar clase práctica en la universidad sobre control motor, es un tema increíble y de verdad es una diferenciación tremenda entre los profesionales que saben lo que es el control neuromuscular o el control motor y quienes lo omiten, ¿va? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la integración neuromuscular. Hay 2 conceptos básicos que ya hemos estado viendo, pero hay una forma muy elegante de decirlo, que es feed forward y feedback. No es otra cosa más que anticipación y corrección, o anticipación y reacción, ¿ok? Bien, esto se puede aterrizar al rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo les digo retroalimentación, que es lo que conocemos como feedback, dices, bueno, pues sí, es cuando alguien me da una opinión. Por ejemplo, ustedes me pueden dar una retroalimentación de la clase. No, profe, la clase estuvo bien aburrida. No, profe, la clase no la entendí nada. No, profe, la clase estuvo muy buena. No, profe, me gustó mucho la clase. Eso es una retroalimentación. Pero ¿qué creen? El cuerpo también maneja feedback propio. Si yo salto y caigo mal, inmediatamente mi cerebro va a tener un estímulo diciendo, uy, el tobillo, el tobillo, el tobillo, el tobillo, el tobillo, y voy a reaccionar ante eso. Eso es un feedback en el cuerpo humano, ¿ok? Y esto obviamente se puede ejecutar en el movimiento deportivo. Me explico a continuación. Antes de hablarles de la reacción, les voy a hablar, como siempre, de la anticipación. ¿Por qué? Porque es primero la anticipación. En la anticipación, como ya estuvimos viendo al principio en la introducción, se planifica antes de que se tenga el estímulo. Se activan músculos previamente según la actividad que vayamos a realizar y se predice el resultado del movimiento. Es decir, esto es como tal movimiento basado en la experiencia. Lo vimos en la introducción, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, un tenista leyendo el saque, leyendo, no ejecutando, ¿ok? Cuando yo estoy jugando tenis y mi adversario va a sacar, antes de que la pelota alcance a cruzar la red, que pasa en fracciones de segundo o en un par de segundos, dependiendo del nivel que jueguen, antes de que la pelota cruce la red, yo que voy a recibir el saque, yo ya ajusté mi postura, yo ya preparé el golpe para regresarlo, ya decidí si voy a correr para acá, si voy a correr para acá. Es decir, no reacciono, estoy prediciendo conforme a lo que estoy viendo. Si yo veo que el tenista lo va a marcar muchísimo, obviamente, para que se me entienda, si lanza y hace esto, quiere decir que el golpe va a ir para allá. Entonces yo que lo estoy viendo de frente, pues yo ya corrí hacia el otro lado para intentar responderlo. Por ejemplo, si ustedes ven, si ustedes ven tenis, han visto cómo cuando hay tenistas de saques muy potentes, como ahorita es Ben Shelton, un ejemplo rápido, que es un jugador muy alto con un saque fuertísimo, casi siempre, aunque la deje en la red, el oponente que tiene ya corrió hacia alguno de los dos lados. ¿Por qué? Porque tiene que reaccionar antes de que la pelota llegue a su lado, sino que creen, ya es demasiado tarde y ya no va a poder hacer nada. Eso es anticipación, ¿sí? Ahora tenemos otra parte que es el sistema de corrección, el sistema de reacción. Es decir, recibe mi cuerpo información sensorial a través de distintos sistemas que ahorita vamos a platicar rápido cuáles son. Ajustamos durante el movimiento y corrige los errores en tiempo real. Es decir, es la respuesta a un estímulo, la respuesta a un movimiento. ¿Qué sistemas intervienen? Por ejemplo, el sistema visual, el sistema vestibular, el sistema propioceptivo. Si, por ejemplo, yo salto a cabecear un balón y me llega un defensa y me mueve los pies,
pues yo por la propiocepción o por lo que estoy viendo que voy girando y voy a caer mal, entonces ya no voy a poner mis piernas fuertes para caer, sino que voy a meter las manos para no partirme la nariz en el piso. Eso es una reacción. Si yo voy corriendo y mi tobillo se va para adentro, mi pierna no va a decir, pues cárgale con todo, no pasa nada. No, al contrario, voy a intentar cojear o a lo mejor hasta me voy a dejar caer para evitar que la fuerza lesione mi tobillo. Esa es capacidad de reacción, ¿ok? Mediante los estímulos que estoy recibiendo, hacer una reacción. Bien, un ejemplo, por ejemplo, aquí volviendo al tema del fútbol para no variar, ¿verdad? Un futbolista que pisa de forma irregular, ¿qué es lo que sucede? El tobillo inmediatamente detecta el cambio. Entonces, el sistema nervioso corrige la carrera y evitamos la caída. Pero ¿qué creen? Esto ocurre en fracciones de segundo. Ahora, depende de la velocidad con la que ocurra, puedo evitar la lesión o puede ser que mi cuerpo no sea tan rápido y no evitar la lesión. Eso también es importantísimo, no solamente en rendimiento, sino también en prevención de lesiones. Esto es súper importante, ¿sí? Y entonces, en resumen, feed forward contra feedback. El feed forward previene el error. El feedback, es decir, feed forward, anticipación, previene el error. Feedback, reacción, corrige el error. Y el alto rendimiento no es otra cosa más que ambos sistemas trabajando juntos de una manera perfectamente armónica. Es decir, el alto rendimiento es el cuerpo perfectamente afinado, perfectamente timeado, perfectamente orquestado. Es la filarmónica de Viena, una coordinación espectacular, los timings exactamente ejecutados, entran las cuerdas cuando deben de entrar, entran los vientos cuando deben de entrar, entran las percusiones cuando deben de entrar. Eso es el alto rendimiento. Esa es la diferencia entre la Filarmónica de Viena y la banda de la esquina. Esa es la diferencia entre un futbolista profesional y un futbolista amateur, ¿ok? Bien, por ejemplo, integrándolo al deporte, en combate se anticipa el golpe y se ajusta al contacto, es decir, anticipo el golpe cuando lo veo venir, pero ajusto el contacto cuando lo ejecuto. A lo mejor no le voy a atinar, pues intento cruzarlo un poquito más, ¿no? Es un ejemplo muy básico. En el sprint anticipamos la salida, pero ajustamos durante la aceleración. Si tenemos que ir más rápido o si vamos muy rápido y vamos a perder el equilibrio, pues vamos haciendo ajustes. En el fútbol podemos leer la jugada y corregir ante un imprevisto. Un ejemplo, un lateral va a mandar un centro, yo ya entré, que soy centro delantero, yo ya entré al área, pero veo que va a mandar el centro retrasado. Entonces tengo que corregir, ir hacia atrás para encontrarme el balón. ¿Ok? Esas son integraciones reales. Por ejemplo, cuando solamente existe reacción, es decir, cuando mi atleta la capacidad de anticipación, ¿qué es lo que suele suceder? El atleta suele llegar tarde, gasta más energía, aumenta el riesgo de lesión y eso hace que pierda eficiencia. Reaccionar, es decir, basarnos únicamente en la reacción, no es suficiente en el alto nivel. ¿Por qué? Porque los tiempos o el timing en el alto nivel es muchísimo menos. Entonces el cuerpo generalmente no alcanza a subsistir si solamente reacciona. ¿Ok? Bien, entonces como mensaje clave, el rendimiento élite, el alto rendimiento o mejorar mi rendimiento en mi disciplina aún siendo amateur, básicamente es predicción precisa más corrección eficiente. Feed forward más feedback. Anticipación más reacción, como lo quieran llamar, es la combinación y la armonía perfecta entre ambos aspectos. Es la excelencia a la hora de anticipar y ajustar mientras hacemos un movimiento. Un movimiento es anticipación, movimiento, reacción. ¿Sí? Bien. Ahora, rápidamente, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? No se trata de hacer más repeticiones, lo voy a hacer mejor, sino que se trata de entrenar el sistema nervioso. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Muchos, bueno, capaz ya se aburrieron. Yo me lo estoy pasando muy bien. Pero vamos a acelerar un poquito, ¿ok? Por ejemplo, para estudiantes y principiantes, cuando apenas vamos aprendiendo una disciplina, el objetivo va a ser desarrollar una base neuromuscular. Por ejemplo, trabajo de estabilidad con perturbaciones muy leves, ejercicios de reacción visual y auditiva y cambios de dirección predecibles. Es decir, primero tenemos que construir esta parte, construir las bases, construir el control y luego aumentamos la complejidad. Por ejemplo, si ya llevan muchos años practicando un deporte o una situación, una disciplina, lo que sea, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que introducir incertidumbre en sus entrenamientos, por ejemplo, cambios de estímulo inesperados, entrenamientos con señales variables y variabilidad controlada. Por ejemplo,
mientras ustedes están practicando dominadas de balón, que ya les sale perfectamente, pues ponerse a repasar la tabla del 7. Eso va a hacer que su cerebro vaya pensando en otra cosa y automatizando el movimiento que ya están ejecutando, ¿ok? Es un pequeño tip que se los dejo ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema nervioso aprende a predecir mejor cuando el entorno cambia. ¿Por qué? Porque tiene una baraja de posibilidades. Si yo siempre juego en cemento, no voy a jugar bien en pasto, el deporte que ustedes me digan, ¿eh? Si yo siempre juego en canchas mojadas, no voy a jugar igual en canchas secas. Si yo juego solamente tenis en arcilla, no voy a jugar igual en pasto. ¿Se entiende? Entonces, si en cambio yo estoy cambiando o estoy alterando el ecosistema, el sistema, el tema donde el entorno sea variable, eso me va a permitir y le va a permitir a mi cerebro reaccionar y accionar de formas distintas, ¿ok? Bien. Entonces, eso también, por ejemplo, para los atletas de alto rendimiento también se puede hacer. Aquí ya se tiene que hacer una simulación de contexto real. Un escenario de juego específico, entrenar bajo fatiga. ¿Por qué? Porque bajo fatiga no suben las escaleras de sus casas igual cuando llegan de no hacer absolutamente nada todo el día a cuando llegan de una maratón, ¿verdad? Es muy diferente cómo reacciona nuestro cuerpo, es muy diferente la capacidad que tiene. Pues en los deportistas de alto rendimiento se tiene que entrenar bajo fatiga porque ellos deben de conservar la precisión incluso en situaciones de excesiva fatiga. ¿Okay? Porque muy probablemente se van a someter a eso, sobre todo en deportes de tiempo variable, ¿sí? Como el fútbol americano, el básquetbol, el fútbol en tiempos extra, que no sabemos cuánto va a durar exactamente, ¿sí? O el voleibol, que se puede ir el tenis, que se puede ir a 3, a 5 sets, a 4, no sé. Es eso también muy importante. No solamente es entrenar velocidad, por ejemplo, es también entrenar velocidad con decisión, saber hacerlo y saber ejecutarlo, ¿ok? Un error muy común con el cual ya prácticamente podemos ir cerrando es entrenar solamente fuerza o solamente potencia o solamente técnicas aisladas sin integrar lo que es el estímulo del sistema nervioso, sin entrenar la anticipación y sin entrenar el control en contexto, ¿ok? Y ya, para cerrar finalmente en tiempo y forma, no podemos entrenar solamente los músculos, tenemos que entrenar tiempos, secuencias, predicciones y correcciones. Acuérdense, lo más importante de todo esto, el sistema nervioso es el que decide, el músculo solamente ejecuta. Entrenen a su comandante. Si ustedes no entrenan al comandante, así tengan el mejor ejército, no van a ganar la guerra. ¿Ok? Con esa idea quiero que se queden. Recuerden, ya como última frase, el futuro del rendimiento no está en generar más fuerza, está en movernos antes de que el entorno los obligue a reaccionar, anticiparnos antes de que tengamos que movernos por obligación. ¿Ok? Les agradezco mucho su atención el día de hoy y bueno, ya si ustedes estoy comenzando un proyecto, aquí les dejo mi Instagram profesional, si gustan seguirme y si el profesor Uriel no le molesta que haga esta pequeña publicidad, les agradecería mucho que me regalen un follow, voy a estar subiendo contenido, contestando preguntas, es un proyecto nuevo, estoy muy emocionado y me encantaría que se unieran. No sé, profe, si hay algún problema, sino para quitarlo de inmediato. Al contrario, maestro, no se preocupe. Agradezco infinitamente y si me pueden seguir, yo de verdad les agradecería. Mira, ya, no, hombre, tienen dedos rápidos, muchachos. Aquí ya tengo varias notificaciones. Muchas gracias de corazón. Estamos en contacto. Me pueden. Leonardo, te voy a banear. Leonardo, un gran alumno que tenemos en nutrición y que quiere que hablemos de temas que no se deben. Pero gracias, les agradezco mucho su atención. Espero que se le hayan pasado bien. Espero que hayan aprendido mucho. Cualquier cosa, mándenme un mensaje por Instagram si quieren hablar del tema, si quieren que preparemos algo, encantado. Estoy abierto siempre a platicar con ustedes, de verdad, con mucho cariño. Listo, profe. Muchas gracias, maestro Antonio. Sin duda alguna fue un seminario de mucho provecho en donde aprendimos bastantes terminologías nuevas y varias ideas que refuerzan los conocimientos tal vez que ya muchos tienen y que para otros puede ser nueva información, así que siempre es provechoso repasar y, bueno, aprender nuevos temas. Muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, muchachos, todos los que están aquí presentes, muchas gracias por estar en este seminario. Todavía no se vayan a retirar. Por último, les voy a estar compartiendo en la cajita de comentarios, por ahí les acabo de mandar,
es un link para que puedan estar mandando lo que son sus dudas sobre alguno de nuestras certificaciones, sobre alguno de nuestros diplomados, maestrías, o si igual por ahí había leído una preguntita que tenía alguien sobre un certificado que no le ha llegado, igual pueden mandarnos un mensajito por ahí y se les va a estar respondiendo, ¿sí? También recuerden que como este y otros temas, pues siempre se están abordando en lo que son nuestros programas que tenemos en la universidad. Así que, pues bueno, pueden preguntar por algunos de estos programas como los que les mencionaba al inicio y pues para que saquen mucho provecho de toda esta información que se les compartió el día de hoy. Por último, les voy a presentar la última diapositiva, permítanme. Igual, profe, no sé si vamos a abrir, perdón, algún tiempo para preguntas y respuestas. No sé si tengamos todavía tiempo. No sé si igual puede que sea para una, en lo que yo voy presentando. Si quiere, alguien puede levantar su mano y hacer una pregunta, que obviamente sea relacionada al tema. Mira, por aquí Carlos Alberto pregunta, en el timing me quedó perfecta. A ver. ¿Se puede dar un ejercicio de ejemplo para trabajar mentalmente desde la psicología deportiva, la anticipación en tiempo de reacción? No es tanto un ejercicio específico, mi estimadísimo Carlos Alberto, sino que más bien es el hecho de ejecutarlo con variables controladas. Si tú exiges a tu deportista de forma perfecta, no va a aprender. Tienes que equivocarse, tiene que irse adaptando, permitirle el error siempre y cuando no pongas en riesgo su integridad, y eso hace definitivamente que se pueda ir mejorando también la cuestión del control motor, que aprenda una baraja de posibilidades para poder ejecutar. ¿Sí? O sea, no es un ejercicio como tal, sino es la práctica, tu práctica diaria, ¿sí? Esa es la situación. Agradezco infinitamente sus comentarios, muchachos, la verdad, lo aprecio mucho, vi muchas caras conocidas por aquí, lo cual, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo podemos evaluar? Muy buenísima pregunta, Alexis, buenísima pregunta. Tienes un montón, pero ¿sabes qué pasa? Que depende de cada deporte. Hay deportes en los que importa más el tiempo de aterrizaje, el tiempo de vuelo, que importa más la simetría que el tiempo como tal. Entonces es muy, muy, muy específico. Kenia, los ejercicios isocinéticos. Los ejercicios isocinéticos a mí me gustan más para valorar fuerza. Puedes sacar de ahí, por ejemplo, el tiempo de reacción, el tiempo de ejecución, puedes sacar muchos parámetros, pero se requieren laboratorios muy complicados, entonces no es algo que se haga tan de forma tan constante, ¿sí? Entonces, esta es la situación. ¿De hipertrofia y musculación? Sí, claro, Luis. En hipertrofia y musculación, siempre, muchachos, por favor, técnica antes que peso. Perfecciono mi técnica antes que levanto peso. ¿Por qué? Porque si le subo el peso con la técnica incorrecta, lo único que voy a hacer es aumentar o afianzar los patrones incorrectos de movimiento. Y eso va a hacer que se me limite más adelante. Si yo aprendo a hacer algo malo y le meto carga y le meto carga y le meto carga, lejos de poderlo corregir más adelante, al contrario, es lo contrario, es primero la técnica y luego el aumento de carga, ¿no? Uno quiere levantar los discos más pesados y no, concéntrense en técnica, no importa que los mamados del gym los vean feo, como Leonardo que andar por ahí, pero lo importante es que la técnica lo mejoren antes que el hecho de aumentar la carga, ¿ok? Muy bien, maestro. Creo que vamos a dar por terminar la parte de preguntas porque me gustaría ponerles la última diapositiva, Sí. que es para que les pueda llegar lo que es su certificados de que estuvieron aquí presentes en el seminario. En esta diapositiva, por ahí tiene un QR, igual, si pueden irlo escaneando, los va a llevar a un pequeño formulario para que puedan llenar sus datos. Una vez que llenen sus datos, se les va a mandar su certificación a su correo con el que se registraron. Además de eso, si a alguien no le llega el correo o tiene algún inconveniente con el momento de llegarle su certificado, por favor comuníquese al link en donde les compartí ahorita en la cajita de comentarios para que nos puedan escribir y cualquier duda que tengan con todo gusto se les va a estar contestando el día de mañana. Profe, perdón, Muy bien. dos Bueno, cosas, profe. y ahora sí, maestro, le dejo que si quiere dar unas últimas palabras para ya despedirnos. Únicamente nada más, profe, comentar en el chat, veo que muchos no ven la presentación, entonces no alcanzan a ver el QR, que se metan al enlace, ¿verdad? Que mandó, no sé si lo puede reenviar. No, permítame. Igual, No, ¿está no, presentando usted? no, en teoría no. A ver, A ver, permítame tipo de entonces. compartir, no sé si ya lo vean ahí. Muchachos, por favor, si es importante. Yo sí lo puedo ver, y no tengo relación, digamos, con la cuenta del profe, pero hay muchos que no lo pueden ver.
Sí, creo que por ahí Marco está levantando la mano, no sé si quiere comentarnos algo. Sí, Marco, adelante. Marco. Sí se ve, comentan que sí se ve. Ok, perfecto. Sí. Igual, como les digo, si alguien no tiene o tiene algún problema con el QR, escríbanos ahí al link que les mandé hace ratito para que puedan mandarnos su duda, o igual si no podían ver el QR o algo, y se les estará contestando y mandando por ahí. Ok, mira, igual les volví a poner ahí Ahí lo está. que es el link, ¿sí? Igual creo que lo podemos pinear, profe, lo podemos Sí, compilar. igual Nada más por que ahí. yo no tengo mouse ahorita. Ahí está, listo. Ahí está, fijado. Listo, muchachos, listo, 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 listo. Para que nadie se quede sin su constancia. Patricia, saludos desde Argentina hasta Argentina. Qué padre, buenísimo. Ok, muy bien. Muchachos, me encantaría estar aquí 5, 6, 7 horas con ustedes. Me fascinaría. Lo que necesiten, con mucho gusto. Si pueden contactarme ahí, les dejé el Insta. Me pueden mandar mensajito, síganme. Podemos hacer otra clase más adelante, no sé, lo que sea. Aquí agradecer siempre la participación del maestro Uriel Valerio, que nos da la oportunidad, así como de Universidad CEDEFIS, que nos abre estos espacios para poder brindarles un poquito del contenido, un poquito de conocimiento, que siempre va a ser un placer. ¿Ok? Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, jóvenes y Gracias, participantes que Sarita. estuvieron aquí, un gusto tenerlos en el seminario. Esperemos tenerlos de vuelta en el siguiente seminario que será dentro de unos cuantos días. Recuerden, por lo general se hacen los días miércoles y aunque no sean temas tal vez que les agraden mucho o que no sean de mucha relevancia tal vez para su desarrollo, recuerden que siempre está bien aprender un poquito más y puede que por ahí encuentren una nueva pasión dentro de esos temas que se dan. Así que muchachos, es un gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta el siguiente seminario. Hasta luego. Gracias, muchachos. Gracias, Sarita. Anquita, ¿cómo están? Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Sofi, nos vemos.